La creatividad. ¿Cómo pensar de maneras impensables? De acuerdo con los estudios y planteamientos de Diego Parra Duque. ¿Qué es la creatividad? Diego Parra Duque nos dice que la creatividad consiste en explorar lo desconocido y acertar. Es poner en duda constantemente todo lo que sucede a nuestro alrededor y observar la manera como pensamos hasta poder multiplicar las posibilidades de nuestra mente. La creatividad implica romper la inercia y la rutina de todos los días. En otras palabras, lo que nos está diciendo Parra Duque con este planteamiento es que para ser creativos tenemos que ser capaces de analizar nuestros procesos mentales, de observar a qué patrones de pensamiento nos hemos acogido o hemos adoptado y ser capaces de superar y trascender esos patrones de pensamiento para permitirnos pensar de maneras hasta ahora impensables. ¿Cuáles son las principales barreras a la creatividad? En este punto, Diego Parra Duque toma en cuenta los estudios realizados por Roger Van Oek. Este autor ha logrado establecer que las principales barreras u obstáculos que afectan el ejercicio de la creatividad son los siguientes. En primer lugar, está el hecho de querer buscar una única respuesta correcta a los problemas. Usualmente, un problema o una situación puede ser abordado de múltiples maneras, o por lo menos desde distintas alternativas. Pero con frecuencia, como estamos acostumbrados a pensar sobre las situaciones de maneras predeterminadas o estamos aferrados a un conjunto de creencias, no somos capaces de observar esas formas alternativas. Ser creativo consiste precisamente en abrirnos a las distintas posibilidades desde las cuales podemos afrontar una determinada situación. Una segunda barrera consiste en tener demasiada fe en la lógica. Nos dice Diego Parra Duque que aplicar la lógica demasiado temprano afecta el proceso de generación de ideas y nos inhibe de concebir ideas inusuales acerca de las situaciones que estamos abordando. Un tercer obstáculo consiste en seguir siempre las reglas. Aunque seguir reglas es importante, en determinados momentos conviene dejarlas de lado, justamente para pensar de maneras impensables, pensar de maneras que no concuerdan con esas reglas preestablecidas. Una cuarta barrera radica en el hecho de ser demasiado prácticos, es decir, en emplear el juicio o el análisis. Cerebralmente hablando, el juicio y el análisis son una forma de pensamiento, pero la creatividad implica procesos de pensamiento distintos. Si aplicamos el juicio y el análisis, nos inhibimos de ser creativos. Por eso, diversas técnicas para el desarrollo de la creatividad se basan precisamente en aplazar el ejercicio del juicio, en dejar de momento a un lado el análisis para poder abrirnos a la generación de ideas diferentes. Una quinta barrera consiste en evitar la ambigüedad. Sin embargo, la mente desarrolla conexiones impensables cuando estamos en situaciones ambiguas. Establece asociaciones que hasta el momento no hemos establecido. Por eso es que la ambigüedad de una u otra manera favorece el pensamiento creativo. Una sexta barrera consiste en pensar que equivocarse es incorrecto. Ciertamente el hecho de que creemos ideas diferentes, de que nos permitamos ser creativos, no necesariamente nos garantiza que vamos a tener éxito a la hora de abordar un problema o situación. Sin embargo, el hecho de que hayamos tenido un fracaso no significa que esto es malo, simplemente representa un aprendizaje. Una séptima barrera implica el hecho de asumir que jugar con un problema es algo inútil. A veces el hecho mismo de darle vueltas a un determinado problema, observarlo desde distintas aristas, nos permite generar ideas diferentes acerca de cómo afrontarlo. Y finalmente, otra barrera u obstáculo al ejercicio de la creatividad consiste en asumir que el problema está fuera de nuestro campo de conocimiento y que por tanto no estamos en la capacidad para afrontarlo. Con base en los estudios realizados por diversos estudiosos e investigadores del tema de la creatividad, Diego Parra Duque nos plantea cuáles son las principales características de las personas creativas. Una primera característica consiste en el hecho de que estas personas desarrollan la fluidez. Esto significa lo siguiente: las personas creativas generan un gran número de ideas antes de casarse con una determinada solución a un problema o situación. En segundo lugar, las personas creativas son flexibles al momento de analizar los problemas.
En otras palabras, son capaces de mirar ese problema desde distintos puntos de vista y desde múltiples ángulos. Además, y como tercera característica, las personas creativas logran redefinir los problemas, es decir, desarrollan distintas versiones de un mismo problema antes de buscar darle una solución concreta. En cuarto lugar, las personas creativas apuestan por la originalidad, es decir, buscan distinguirse de los demás, buscan ser innovadores e imprimir a sus acciones y a las soluciones que ellos elaboran un sello distintivo. Una quinta característica de las personas creativas es que su motivación es interna, es decir, aquellos factores que los impulsan a actuar son intrínsecos, están dentro de ellos mismos. Y finalmente, las personas creativas también toleran la ambigüedad, son capaces de sentirse cómodos con ella, pues como hemos visto, la ambigüedad nos permite desarrollar conexiones nuevas y diferentes respecto a las situaciones. Diego Parra Duque nos aporta algunas claves para desarrollar la creatividad. La primera clave hace referencia a apagar el piloto automático. ¿En qué consiste esto? Uno de los factores que afecta a nuestro potencial creativo radica en el hecho de que estamos demasiado acostumbrados a pensar con base en un conjunto predeterminado de hábitos y rutinas. Estos hábitos y rutinas, estas formas tradicionales de pensar, no nos permiten desarrollar nuevas ideas acerca de las situaciones o problemas que están ante nosotros. Roger Van Oek, autor al cual hemos hecho referencia previamente, indica la existencia de un principio de discontinuidad. El principio de discontinuidad señala que cuando estamos demasiado acostumbrados a algo, nos queda imposible verlo de manera diferente. Eso es el piloto automático. El piloto automático alude a esa forma tradicional o rutinaria de abordar las situaciones que hemos desarrollado y que nos inhibe para concebir ideas distintas acerca de la realidad. ¿De qué maneras podemos ayudarnos a apagar el piloto automático? Una primera sugerencia consiste en no casarnos o comprometernos con la primera solución que arriba a nuestra mente cuando estamos abordando un problema o una situación específica. Resulta conveniente que desarrollemos el hábito de desarrollar distintas alternativas a la hora de afrontar los problemas. Por ejemplo, podemos incluso trazarnos una meta de elaborar un número mínimo de alternativas cada vez que estemos afrontando un problema o una situación determinada. Otra sugerencia sería la de desconfiar de los expertos, porque el hecho de ser expertos en un determinado campo nos lleva a analizar la realidad desde las ópticas, desde los lentes que ese campo plantea, pero por eso mismo no somos capaces de abordar o de observar las situaciones desde ópticas o puntos de vista distintos. Una tercera sugerencia para apagar el piloto automático es aquella de ser pensadores activos. Un pensador activo se caracteriza por reordenar, reorganizar la información que tiene sobre una determinada situación de distintas maneras, antes de elaborar una solución concreta para esa situación. También puede resultarnos de utilidad imaginarnos en distintos roles, imaginarnos como personas diferentes y tratar de entender cómo esas personas diferentes observarían la situación o problema desde sus propios puntos de vista. Por ejemplo, ante un determinado problema nos pudiéramos preguntar, ¿cómo vería este problema un médico? ¿Cómo lo vería un sociólogo? ¿Cómo lo vería un científico? Cuando nos paseamos por esos distintos roles, podemos obtener distintos inputs acerca de la situación y así desarrollar múltiples puntos de vista desde los cuales abordarla. La segunda clave para desarrollar la creatividad consiste en vivir en abundancia de ideas. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema ante nosotros es quedarnos con una sola solución. Hemos visto con anterioridad que las personas creativas se caracterizan por la fluidez, es decir, por el hecho de que generan distintas alternativas cada vez que tienen que enfrentar una situación concreta. Existen técnicas específicas para el desarrollo de la creatividad, como es el caso del brainstorming, que justamente apuntan al desarrollo de abundancia de ideas cada vez que tenemos que enfrentar una situación determinada.
Una tercera clave para desarrollar la creatividad consiste en eliminar los supuestos y reglas existentes. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos son aquellos preceptos o reglas implícitas que nosotros cumplimos o a los cuales nos apegamos cuando estamos enfrentando los problemas o las situaciones, pero sin advertir que estamos siguiéndolos o que nos estamos apegando a ellos. Las reglas son útiles y son importantes, y de lo que se trata no es de abandonarlas por completo. Por ejemplo, cuando hablamos de asuntos morales, es prudente y es conveniente apegarnos a las reglas. Pero hay momentos en los cuales también debemos dejar de lado ciertas reglas porque nos impiden ver las situaciones desde perspectivas hasta ahora no exploradas por nosotros. A veces sucede que los preceptos o los supuestos desde los cuales observamos la realidad son verdades apenas parciales, que dependen de un contexto especial, pero que en algunos casos no son aplicables. Por eso también es importante que cuestionemos nuestros supuestos y las reglas con base en las cuales estamos analizando o afrontando una determinada situación. La cuarta clave para desarrollar la creatividad nos invita a diseñar combinaciones inusuales. Esto alude al ejercicio del llamado pensamiento asociativo. El pensamiento asociativo consiste en vincular situaciones, objetos o cosas que aparentemente no guardan ningún tipo de conexión entre sí. A veces podemos utilizar cosas o situaciones que nada tienen que ver con la situación que estamos abordando como una suerte de metáforas o como disparadores iniciales que nos pueden suscitar ideas. Posteriormente vamos a ver cómo se emplea concretamente ese pensamiento asociativo y cuáles son algunas de las técnicas que podemos utilizar para desarrollar ese pensamiento asociativo. Una quinta clave o recomendación para desarrollar la creatividad es la de redefinir los problemas. Los problemas en realidad no son situaciones objetivas, sino que son construcciones cognitivas. Somos los seres humanos, a través de nuestra mente, los que definimos qué es un problema y por lo tanto los que atribuimos a esos problemas sus características, sus síntomas, sus dimensiones, sus potenciales consecuencias, etc. Algo que podemos hacer cuando estamos ante una situación que debemos resolver es acostumbrarnos a redefinir o a definir de distintas maneras cuál es el problema que está planteado en esa situación. Ante buenos problemas pueden desarrollarse buenas soluciones. Por eso es que es una práctica conveniente el hecho de redefinir las situaciones problemáticas en lugar de quedarnos con una sola definición de los problemas. La sexta clave para desarrollar la creatividad consiste en desentrañar las motivaciones. Anteriormente vimos que una de las características de una persona creativa es que su motivación es esencialmente interna o intrínseca. Esto significa que las personas creativas no dependen de un contexto particular, de estar en compañía de determinadas personas o de estar rodeadas de determinados objetos para ser creativas. Las personas creativas son aquellas que hacen lo que más les gusta hacer. Son aquellas que no dependen de variables ajenas a ellas para ser creativas. Finalmente, una última clave muy importante para el desarrollo de la creatividad consiste en concentrarnos en los procesos y no en los resultados o en los productos. Muchas veces cuando estamos abordando situaciones o problemas estamos muy concentrados o muy estresados por elaborar una solución. Y ese estrés o esa angustia por elaborar esa solución no nos permite tener un pensamiento amplio, desarrollar nuestro potencial creativo. A veces también pasa que queremos que los productos o los resultados finales, que queremos que las soluciones a las cuales arribemos se acojan a determinados cánones preestablecidos. Esto también inhibe los procesos creativos. Es importante cuando estamos afrontando una situación o problema que nos permitamos vivir el proceso sin preocuparnos o concentrarnos tanto en la solución. Así, liberaremos nuestro potencial creativo y seremos capaces de generar distintas alternativas e incluso soluciones originales e innovadoras para afrontar esa situación.